Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante de física. Movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Acelerado o variado. Cualquiera de las dos formas es válido decirlo. Así que voy a explicar brevemente aquí 4 fórmulas que he propuesto para que ustedes tengan bastante idea cómo utilizarlas. Tenemos la primera fórmula, que es cuando nos piden calcular la velocidad final, pero de pronto no nos dan la distancia. Entonces en ese caso utilizas la primera fórmula. En un problema X nos dan y nos dice calcular la distancia, nos piden calcular la distancia, pero no nos dan la aceleración. Así que ahí puedes tomar la segunda fórmula. La tercera fórmula, aquí ya nos piden también calcular la distancia, pero en este caso no nos dan la velocidad final. Pero ahí hay una particularidad. Dentro de la fórmula nos trae o nos viene un signo más y un signo menos. Esto ocurre cuando dentro del problema te dicen que un móvil, un objeto se mueve o se desplaza de un punto a otro punto, pero siempre en un momento va a ir perdiendo su velocidad, es decir, va desacelerando. Entonces, en ese caso vamos a utilizar eh, esta fórmula, pero cuando nos piden calcular la distancia. Tenemos la cuarta fórmula, aquí donde nos piden de pronto calcular sea la aceleración o la distancia. Yo más bien esta cuarta fórmula la tomo como una fórmula auxiliar. Si ya no me sirven las tres anteriores, entonces me servirá la cuarta fórmula. Para ello ustedes tienen ahí el problema en la página 34, ejercicio 19, donde dice un camión que circula a 70.20 kilómetros por hora disminuye la velocidad a razón de 3 metros por segundo cada segundo. La pregunta es, o lo que nos piden, ¿qué distancia recorrerá hasta detenerse? Eso nos piden calcular. ¿Ya? Algo importante aquí en esta parte. Lo primero que voy a hacer es dibujar una tablita donde voy a colocar los datos, ¿sí? En la parte de arriba voy a poner distancia, luego va a seguir lo que es el tiempo, luego la velocidad inicial, la velocidad final y al último le voy a colocar la aceleración. Bueno, ustedes pueden cambiar de orden, eso no importa. Lo que importa es que ustedes escriban bien los datos en el momento de pasarlo a esta tablita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la distancia. Voy a leer nuevamente el problema. Sugiero siempre leer bien los problemas cuando nos dan el profesor de matemática, en este caso que les estoy dando yo, algunos dentro de las actividades. Tienen que leer bien los problemas. Vamos nuevamente a leer el problema para entenderlo mejor. Dice, un camión que circula a 70.20 kilómetros por hora. Aquí voy a hacer un dibujito más o menos demostrándoles que hay un camión, ¿sí? Yo tengo un camioncito. Este camioncito lo encuentro en un momento circulando a 70.20 kilómetros por hora, ¿sí? Pero este mismo camión tiene que llegar una vez que vaya desacelerando, ¿sí? Va disminuyendo su velocidad, va a llegar a un punto de reposo, es decir, a 0 kilómetros por hora. En este caso ya tendríamos al camión estacionado, digámoslo así, ¿sí? Porque yo lo encontré circulando a 70.20 kilómetros por hora, pero ahora lo tengo en su punto de reposo de 0 kilómetros por hora. Bien, entonces en este caso ya nosotros debemos ir prácticamente llenando los datos. Entonces ese valor de 70.20 kilómetros por hora para mí va a ser la velocidad inicial, porque aquí justamente yo lo encontré. En la velocidad inicial voy a colocar 70.20 kilómetros por hora. ¿Sí? En este momento yo lo encontré circulando a esta velocidad. Por lo tanto, esto para mí va a ser la velocidad inicial. Y aquí lo tengo. La velocidad final va a ser buena en el momento que ya llegue a su punto de reposo. Por eso que la velocidad final es 0 kilómetros por hora. Continuamos. Dice que disminuye la velocidad a razón de 3 metros por segundo. Entonces, 3 metros por segundo sería, en este caso, ya de calcular la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Ustedes saben que la aceleración viene en función
con la velocidad sobre el tiempo. Entonces, decimos que la aceleración es la velocidad. Aquí nos dan la velocidad 3 metros en 3 segundos. Y todo eso dividido, vamos a poner aquí esto como A es igual, dividido por el tiempo. Sí, el tiempo no nos dan, pero ojo aquí en esta parte, en el ejercicio nos dice cada segundo. Entonces ahí tenemos relativamente ya el tiempo. Eso es un segundo sobre 1. ¿Sí? Bien chicos, entonces aquí ya podemos multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Y de esa manera ya calculamos la aceleración. 3 por 1, 3, me queda metros. Y 1 segundo por segundo, eso es segundo al cuadrado. Y de esa manera ya tenemos la aceleración. Fíjate, ya tengo la aceleración. Continuamos llenando los datos. Me dice qué distancia recorrerá hasta detenerse. Ya tengo aquí la incógnita. Así que ya tengo mis datos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la distancia. Bien, para calcular la distancia entonces me fijo que no debo tener el tiempo, porque el tiempo relativamente ya está metido dentro de la aceleración, ¿sí? Ya lo he empleado para calcular la aceleración. Por lo tanto, el tiempo ya no me interesa. ¿Necesito encontrar la distancia? Eso sí me interesa. Por lo tanto, yo quiero saber cuál de estas fórmulas me sirve. Por ejemplo, si yo quiero calcular con esta y con esta, vamos a ver. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo la aceleración. Pero en la segunda fórmula no tengo la aceleración, así que esta de aquí no me sirve. Vamos con la tercera. Tengo la velocidad inicial, el tiempo no lo tengo aquí, sí, el tiempo no lo tengo aquí, pero tampoco tengo la velocidad final, sí, acá no lo tengo el tiempo, pero acá sí lo tengo, entonces como que no me sirve, ¿no? Aquí tengo la velocidad final, pero en la fórmula no está la velocidad final, así que tampoco me sirve esta fórmula. Lo que me va a servir es la cuarta. Por eso yo le digo a esa fórmula o la llamo una fórmula auxiliar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí como el tiempo no está y acá también el tiempo no es importante dentro de la fórmula, pero sí tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y lo que me piden es calcular la distancia. Así que voy a escribir velocidad final, esto al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2. Este 2 es parte de la fórmula, siempre va a venir dentro de la fórmula, por la aceleración y por la distancia. Ojo en esta parte, como me dice que el camión desacelera o va disminuyendo su velocidad, entonces en este caso yo voy a borrar el más y voy a dejar el menos. ¿Sí? Eso es todo. Ahora sí reemplazamos. Pero hay algo importantísimo antes de comenzar a calcular. ¿Sí? Yo lo voy a dejar esto en stand-by hasta indicarles algo antes de empezar a calcular. Yo tengo la velocidad final en kilómetros por hora. El Sistema Internacional de Medidas nos dice clarito que nosotros debemos siempre trabajar en un sistema muy común que es el metros por segundo. Cuando se trata de velocidades siempre va a ser metros por segundo. Entonces, si yo tengo 70 kilómetros, 70.20 kilómetros por hora, yo tengo que convertir todo esto a metros por segundo. ¿Y cómo lo voy a convertir? Voy a poner 70.2 kilómetros por hora. Esto multiplicado por 1000 metros entre un kilómetro. Porque un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Y esto por una hora entre 3600 segundos. Bien chicos, entonces lo que hacemos es simplemente eliminar kilómetros con kilómetros, horas con horas. Y continuando por acá voy a multiplicar 70.20 por 1000. Eso me va a dar 70.000
¿Sí? Me va a dar 70.200. Y eso entre 3.600. Y esto es metros por segundo. Hacemos esta división. Me da 70.000. Vamos a hacer la división. 70.200 dividido por 3.600. Eso me da 19.50. Entonces aquí me da 19.5 metros por segundo. Y ya he calculado, ¿sí?, que estos 70.20 kilómetros por hora lo he convertido a metros por segundo y me da como resultado 19.5 metros por segundo. Entonces aquí voy a poner 19.5 metros por segundo. Y listo. Entonces aquí también, sin duda alguna, si yo convierto esto a metros por segundo, aquí me va a dar también 0 metros por segundo. Y listo. Ya tengo calculado. Voy a borrar porque necesito espacio. A continuación, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, velocidad final, yo tengo aquí, la velocidad final es 0 metros por segundo, esto elevado al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial, que es 19.5 metros por segundo elevado al cuadrado. Siempre voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Y menos 2 que multiplica por la aceleración, que en este caso es 3 metros. Por favor, aquí el punto de por. Y esto por segundo, perdón, dividido por segundo al cuadrado, ¿ya? Y por la distancia, en este caso pues yo la distancia es la que voy a calcular, la voy a colocar con rojo para que se vea mejor. 0 metros por segundo al cuadrado se elimina porque eso me va a dar 0 y me va a quedar aquí 0, y por lo tanto aquí me va a quedar 19.5 elevado al cuadrado, eso va a ser 380.25 metros al cuadrado. Metro al cuadrado es metro al cuadrado, sobre es segundo al cuadrado, es segundo al cuadrado, y esto es menos, aquí voy a multiplicar 2 por 3 es 6 metros sobre segundo al cuadrado, y por la d de distancia. Bien, entonces como aquí esto es positivo, voy a pasar esto acá a este lado para ir despejando de la distancia, a d de la distancia. Entonces me va a quedar menos 380.25 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Esto es igual a menos 6 metros entre segundo al cuadrado y por la distancia. Bien, chicos, entonces ahora ya podríamos pasar esto a dividir acá y despejar distancia. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, voy a hacer un apartado aquí para que no haya ningún tipo de confusión. Me va a quedar menos 380.25 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Y esto es sobre qué? Esto va a ser menos, recuerda que si pasa, esto pasa a dividir, por favor, porque está multiplicando con distancia, entonces pasa a dividir con su mismo signo. 6 metros entre segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a la distancia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos es a aplicar ley de signos. Menos por menos me da más. Continuamos por aquí. La distancia es igual. Si voy ahora a colocar al lado izquierdo del igual la variable de distancia, ¿sí? Entonces voy a multiplicar extremos con extremos, ¿sí? En este caso sería 380.25 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces 380.25 metros al cuadrado sobre... No, por segundo al cuadrado es correcto, ¿sí? Porque estoy multiplicando. Y esto es sobre la multiplicación que hacemos
de medios con medios, es decir, segundo al cuadrado por 6 metros. Entonces me va a quedar aquí 6 metros segundo al cuadrado. Entonces la distancia, ¿cuál será la distancia? A ver, ¿cuál será la distancia? Vamos a dividir. Aquí es 380.25, ¿no? Es un decimal que asoma ahí, ¿no? Entonces 380.25 dividido por 6, eso va a ser 63.38. Pero aquí tenemos que eliminar o simplificar algunas unidades de sistema internacional, que es segundo al cuadrado, con segundo al cuadrado se elimina y me queda metro al cuadrado dividido para metro, eso me da metro. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros la respuesta. Bien chicos, espero haberles ayudado y que con esto ustedes puedan hacer ya el resto de las tareas. Cualquier duda, no olvides escribirme a mi WhatsApp por interno y estaré justamente aclarando cualquier duda. Chao.